Bueno, imagino que todos más o menos sabéis lo que son plantas aromáticas, es lo que dice el nombre. Son plantas que tienen aroma, simplemente. Hay muchas cosas que las caracterizan, pero vamos a quedarnos con el que prenden un aroma. Eh, las plantas aromáticas pues tienen muchos usos, ¿no? Como conocéis, está el condimento, que se utiliza, utilizado durante muchísimo tiempo para dar sabor y aroma a los alimentos, ¿no? Eh, También como condimento tenía otra función principal, no solo dar sabor, sino también sirven de conservante, que después haré un poco más adelante de las características de conservante, ¿no? En la medicina, pues sabéis que en la medicina popular siempre se han usado plantas aromáticas. Perfumería, cada día se está utilizando más, que son las plantas aromáticas en sustitución de los perfumes sintéticos. Y bueno, en cosmética, otra cosa que cada día está siendo más relevante, porque cada día está valorando más los productos naturales y aquí pues tienen las plantas aromáticas mucho donde decir. El condimento pues se ha usado, ya sabéis, podéis, todos hemos visto miles de usos de las plantas aromáticas en casa, desde un simple aliño de aceituna, que ya os digo que no es simplemente el dar el sabor, sino también el actuar como conservante para que esas aceitunas pues, no se fermenten, no se echen a perder, hablando así vulgarmente, y, y bueno, y hay muchísimas, ¿no? El chao del que se utilizan habitualmente pasaría de las mil, ¿no? Vamos a ver. Eh, Se utiliza también mucho y cada vez más para, aparte de sabor, como aditivos, como espesante, como colorante. También es un capítulo importante en las plantas. Los colorantes cada vez se están valorando más colorantes naturales porque eh, los, los colorantes sintéticos, hay muchas personas que ya están produciendo problemas en la piel. Muchas veces, pues, hay un jersey o cualquier cosa que te resulte incómodo y precisamente por los colorantes que llevan, ¿no? Como conservantes, cada vez se están centrando, ¿no?, el tema de las plantas aromáticas. Ahora hablaremos de algún detalle de la aplicación como conservante. Y como es normal, pues se utiliza tanto en alimentos como en bebidas. Vamos. Eh, se utiliza muchísimo, muchísimo en extractos para aditivos, aromas, sabores y en farmacia. También se utilizan los extractos de las plantas muchísimo para farmacia, ¿no? Como plantas medicinales, pues aquellas que se le atribuye vamos, o alguna propiedad curativa. En farmacia, pues ya sabéis, ¿no?, que hay muchas plantas, incluso las ven simplemente trituradas y encapsuladas para uso doméstico. Y bueno, antiguamente todo eso de las plantas medicinales pues parecía como un poco, no sé, como brujería o algo así, ¿no? Y hoy pues están todas identificadas, todas las moléculas que la componen. Además, cada molécula al uso concreto que tiene en el organismo ante alguna dolencia o alguna enfermedad, ¿no? Eso está cada día más estudiado, más consolidado y entonces se utiliza de una manera más segura. Eh, las plantas, pues, en perfumería, pues, ya sabéis que eh, en muchísimas cosas, tanto perfumería doméstica como en perfumería para el cuerpo, pues se utilizan precisamente eso, para dar un agradable aroma al cuerpo y a las casas, a los objetos. Entonces, pero, vamos a seguir un poco. Voy un poco rápido porque quiero centrar después más adelante en otras cosas. Vamos a pasar esto. A ver. Aquí hablo de lo que son las plantas tintorias.
Nosotros estamos trabajando en 2 o 3 proyectos de plantas precisamente con este fin. Tanto tintorias para atar fibras de ropa o para darle color a los alimentos. Eso es uno de los proyectos más grandes que tenemos en nuestra empresa, el colorante para alimentos. De la planta aromática, pues se utiliza todo, ¿no? Podéis ver que en la aroma se utiliza la raíz, el tallo, las hojas, las semillas, las flores, la corteza del tronco, y en otras, pues simplemente la planta entera. Mm. Eh, Dentro de las partes útiles de las plantas hay parte de su composición que son los aceites esenciales y los aceites fijos. Aunque pueda parecer, son cosas muy diferentes. Los aceites esenciales son aquellos que se extraen por destilación, por arrastre vapor. Y los aceites fijos son aquellos que se obtienen por prensado. Ahora os pongo aquí alguna muestra. Los aceites fijos se obtienen, bueno, hay muchísimas plantas que tienen aceites fijos con uso tanto en alimentación como en cosmética, ¿no? Bueno, la asa mosqueta, todo el mundo ha escuchado hablar, ¿no? El ricino, por ejemplo, también es otra cosa que cualquiera ha escuchado hablar de él. ¿Para qué poner, Eh, no? ¿Perdón? No. Bueno, tenemos otras como el laonaga, el sésamo, la jojoba. Esto a lo mejor algunas os suenan un poco más raras, pero bueno, también, y otras muchas, ¿no? Hay muchísimas más de que se están utilizando como aceite fijo, ¿no? O sea, también se utilizan en la cocina diaria, ¿eh? Hay muchos aceites de estos que estamos acostumbrados, a lo mejor el aceite de oliva, hay otros tipos de aceite que se utilizan en cocina, pues, eh, con el mismo efecto que el de oliva, ¿no? Los aceites fijos se obtienen por prensado en frío, es decir, se someten a una presión y, digamos, sueltan ese aceite por prensado. Hombre, hay máquinas muy modernas que extraen estos tipos de aceite. Y ahora entramos en los aceites esenciales. Los aceites esenciales eh, es un producto que tiene una composición muy diversa, ¿no? Un aceite esencial puede tener en su composición eh, entre 80 y 100 sustancias químicas diferentes, eh, que la mezcla de todas ellas es las que dan la característica de olor y sabor a esos aceites esenciales, ¿no? Hoy cada día el mercado es más exigente en que como hoy actualmente hay unas normas de calidad de los aceites esenciales en las que después el mercado nos exige que estemos dentro de esas normas. Esas normas quiere decir que toda la composición que tienen, los porcentajes de cada uno de los elementos que la componen, se aproximen en un porcentaje a la media que está estandarizada, ¿no? Eh, los aceites esenciales pues se obtienen de planta y dependiendo de la parte de la planta, pues da un aceite u otro, ¿no? Hay plantas que la raíz tiene un aceite muy diferente que el que da la flor, por ejemplo. Eh, Aquí pongo algunos ejemplos de las plantas pues, de las que se extrae aceite esencial. Hay muchos más, ¿eh? En el mercado actualmente, aceites comerciales en volumen, hay aproximadamente unas 250 plantas, para que os hagáis una idea del mercado, ¿no? Eh, en otro capítulo importante, que cada vez, como decía antes, estaba más extendido, son los extractos de las plantas. Esto no es nada nuevo, esto lleva muchos años. Esto se extrae con disolvente o con agua. No consiste, esto consiste en disolver la planta, normalmente se suele hacer en etanol,
se disuelve, se extrae la planta y una vez que tenemos el alcohol con el extracto, se evapora el alcohol y nos queda un extracto seco. Ahí veis unas muestras. Uno de los extractos más se va a poner de moda en los próximos años está ya normalizado, está registrado en la Comunidad Europea, que es el extracto de romero o ácido carnósico, que se llama también, y está ya normalizado como el E392, ¿no? Esto tiene la capacidad de conservar los alimentos más o menos de forma similar a los conservantes artificiales. Entonces, estamos teniendo un conservante que alarga mucho la vida de los alimentos, tanto en carnes como en productos lácteos, en muchas cosas, en casi todos los alimentos. No confiere ningún olor ni sabor, pero sí le confiere la propiedad de tener una vida más larga, ¿no? Sin deteriorarse. Y nosotros, vamos, desde nuestra empresa, uno de los productos en los que más estamos trabajando. Estamos empezando a cultivar mucho romero porque hay varias empresas con las que estamos trabajando que están muy interesadas en este producto. Entonces nosotros les facilitamos, cultivamos el romero, lo deshidratamos, se hace un proceso de limpieza para separar la hoja del tallo y a partir de ahí pues lo mandamos al cliente y ellos ya hacen extracto. Lo mismo que hay extracto de romero, hay de otras muchas cosas. Hay muchos productos de estos de extractos que se utilizan en farmacia y bueno, pues yo pienso que es uno de los futuros más interesantes que tienen las plantas aromáticas. Aquí pongo unas fotos de activos, aquí tenéis una foto de una manzanilla que está en plena floración. Voy a ir pasando. Eh, mm, las plantas aromáticas se pueden definir en varios géneros. Las plantas bulbosas, plantas bulbosas son aquellas que nace de un bulbo. Unas veces se aprovecha o se estila lo que es el bulbo, pero otras se aprovecha, por ejemplo, como el narciso, por ejemplo, es bulbosa, pero se utiliza después la flor, a que da un aroma y se destila, ¿no? Eh, Arbustos, que está la mayoría, ¿no? La mayoría de ellas son arbustos, pues son las que nos podemos encontrar en los montes y todos son de género, ¿no? Las herbáceas, que son, bueno, pues las hierbas, ¿no? Que no tienen partes leñosas, ¿no? Trepadoras, árboles. Ahora voy a poner ejemplos aquí en vivo, ¿no? Justo, pues bueno, pues ahí pongo algún listado de las más comunes, ¿no? Herbáceas, pues tenéis una foto, por ejemplo, del hinojo, pues fijaros la cantidad de plantas que hay, hay muchas más. Pues aquí se ha puesto un resumen. Las trepadoras, bueno, pues hay muchísimas, ¿no? Eh, El lúpulo, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros, ¿no? Pero bueno, aparte de esto hay muchísimas más. Eh, de bulbo, por ejemplo, me ha quedado poner el azafrán, ¿no? Que también es una de las más conocidas. Y entonces tienen bulbo, pero sin embargo lo que se utiliza después la flor. De árboles, también miles de árboles que tienen aprovechamiento como planta aromática. Aquí yo hablo un poco ya entrando en la fase de cultivo, ¿no? Eh, digo aquí por si alguien se plantea cultivar para que tenga los detalles que debe de tener en cuenta desde mi punto de vista de empezar a hacer un cultivo, ¿no? Y lo que pongo aquí es que hay que pensar que las plantas aromáticas no tienen un mercado excesivamente grande, como puede ocurrir con un girasol, con un trigo. Entonces, a la hora de ponernos a hacer un cultivo, tendríamos que tener varios detalles en cuenta, ¿no? Aquí pongo algunos de los que yo recomendaría. Eh, por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es si vamos a queremos cultivar algo, quién puede estar interesado en comprar nuestra producción. Eso es básico, porque si tenemos un producto y después no podemos venderlo, no nos sirve de nada, ¿no? Una vez que tenemos a alguien interesado,
Pregunté qué producto necesita, porque normalmente cualquier cliente en el sector de las aromáticas consume muchos artículos. No suele ser específico de un solo producto, sino suele ser de varios. De esos productos que ese hombre puede necesitar o esa empresa, ¿cuáles se pueden adaptar a nuestros climas, a nuestras tierras, a la zona donde nosotros pensamos trabajar, ¿no? Después hay que hacer un estudio agronómico, ahora lo detallaremos un poco, ¿no? Eh, una cosa muy importante es que se puedan mecanizar para poderlo después hacer más viable, ¿no? Y evidentemente un estudio económico teniendo en cuenta pues lo que son los gastos, después posibles precios de venta y las producciones, ¿no? Hay una cosa que yo siempre digo mucho cuando alguien me pregunta, ¿no? Suelen surgir más en este sentido. La stevia, y hay algunas plantas así, bueno, y la gente suele decir, bueno, pues voy a hacer esto porque se convierten en moda y después se encuentran con el problema de que no las pueden poner en el mercado, no las pueden vender o el precio del que dan no tiene nada que ver con lo que le han dicho o ha podido leer en internet, ¿no? Eh, Vamos a ir pasando cada uno de los detalles, ¿no? Eh, Cuando decimos quién puede estar interesado en comprar esta producción, es importante no solo que esté interesado, sino que nos haga un compromiso formal. Suelo repetir muchas veces que después es complicado si tenemos un producto y no lo tenemos comprometido antes de cultivarlo, que o no nos lo compren después o después pues los precios no nos sean interesantes. Eh, bueno, hay que establecer unos acuerdos de venta. Lo que estoy diciendo antes, hacer un contrato concreto de lo que queremos hacer, teniendo en cuenta varias cosas. No es solo porque esto lo podemos también comparar con, por ejemplo, con un girasol, ¿no? El girasol simplemente no vale un kilo X euros, sino que además tiene que reunir unos requisitos de calidad y en función de la calidad tendremos un precio. Aquí es importante porque la calidad, si no tenemos una calidad adecuada, después no nos lo van a comprar. Eh, una vez que de eso, pues tenemos, normalmente las plantas aromáticas, la mayoría de ellas, tienen una vida de varios años. Entonces yo recomiendo que se haga intentar, que no siempre es fácil, hacer un acuerdo para que se pueda tener ese contrato de venta de la producción durante varios años, ¿no? Eh, Ver eso, nuestro cliente, qué producto necesita. Normalmente te va a decir varios, oye, necesito varias cosas. La verdad es que hay una cierta demanda de plantas aromáticas, aparte de que tengamos mucha competencia de extranjeros. Pero está ocurriendo que en los últimos años hay mucha contaminación de fitosanitarios en países como Egipto, Turquía, países que son de los más producen planta aromática y entonces eh, tenemos un poco de ventaja en ese sentido, ¿no? Podemos defenderlo. El producto normalmente en la zona de Andalucía solemos tener mucha calidad, porque tenemos mucho sol y aunque agua no tenemos mucha, pero normalmente es producto de mucha calidad. Aquí otra cosa importante, y esta sí yo pienso que aquí es donde más tenemos que centrar para lo que vengo yo aquí, ¿no? La estructura agraria en la que nosotros queremos trabajar, ¿eh? Podemos tener una pequeña propiedad, que es lo más, digamos, lo más habitual, ¿no? Y la persona, el propietario, pueda dedicarse a su parcela, ¿no? O sea, digamos, de 2, 3 hectáreas. Son explotaciones pequeñas en las que una persona o dos o de a plan familiar pueda llevar una explotación. Entonces, eh,
la misma mano de obra que necesita la puede facilitar su propietario. Entonces, esto es lo que yo le llamo, bueno, mucha gente, ¿no? Lo que es el autoempleo, ¿no? Entonces, aquí hay que buscar productos que tengan mucha mano de obra y de alto precio. Aquí, si veis, pues pongo un par de ejemplos, aunque hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, algo que muchas veces pues, suele sonar muy extraño, ¿no? La amapola. La amapola es una planta que tiene un mercado ahora mismo muy grande, ¿no? Se utilizan los pétalos de la amapola secos, deshidratados. eh, Tiene un precio razonable, precio que la persona que lo haga saca buen sueldo, pero claro, siempre lo miro como la misma persona cultiva, lo recoge, lo hidrata, hace todo el proceso. Es un cultivo, por ejemplo, que tiene una inversión muy pequeña, pues, cuestión de buscar algo de semilla y sembrarlo, una planta que funciona muy bien. Eh, de todos sobre todo aquí yo insistiría mucho en que debe de ser por agricultura, por el tema de agricultura ecológica, porque el precio pues, suele ser el doble o tres veces el del convencional. Entonces, con la misma inversión, pues la persona puede tener una rentabilidad pues más o menos razonable, ¿no? Hay otras cosas que no las he puesto aquí, como por ejemplo puede ser la flor de la caléndula. Imagino que conocéis la caléndula, es una planta muy habitual, tanto silvestre como en jardines, se utiliza mucho. Una planta que está echando flores por mucho tiempo, casi toda la primavera, hasta que llegue el verano. Y si en un sitio donde pueda haber cierta humedad, pues casi todo el año está dando flores. Eh, Después la malva, que aquí la malva, flores de la malva, también es algo que tiene un mercado interesante y puede también adaptarse muy bien a este tipo de agricultura. Eh, Hay unas muchas más, ¿no? Hay muchas más plantas. Si alguien pues, tiene algún interés, pues de forma personal pues, podemos hablarlo y te puedo echar la mano en ese sentido. Pero siempre planteo que piense en terreno certificado en ecológico, porque el mercado en ecológico valora estos productos así más pesados. Y después otra estructura agraria es el terreno, extensiones grandes, ¿no? Donde el propietario pues normalmente utiliza mano de obra ajena y son cultivos que están muy mecanizados, ¿no? Eh, Son productos que normalmente sí tienen grandes consumos en el mercado, de miles y miles de kilos, ¿no? Entonces normalmente tampoco no son productos con precio elevado. Necesita tener mucha superficie para que aquello sea rentable, ¿no? Eh, Estos productos pueden ser bien en secano o bien en regadío. Dependiendo de la zona, pues pueden plantear cosas en secano. Yo normalmente siempre insisto mucho en el regadío. Eh, las plantas los cultivos, las plantas que son vivaces, aquellas que se cortan un año y al año siguiente vuelven a salir de nuevo, suelen ser mucho más rentables que las que sembramos para sola campaña, ¿no? Otro tema del que lo añadí un poco, porque puede haber personas que pueda interesarle, ¿no? Son los aprovechamientos de recursos silvestres. Nosotros actualmente, yo estoy trabajando mucho con recolecciones silvestres, concretamente con la jara angosta, el filo, la danífer. Eh, Estamos, bueno, incluso hago contratos de compra, incluso contrato personas para que se dediquen a hacer el trabajo. Y igual que jara, pues hay otras plantas, ¿no? Y para poder hacer colección silvestre, evidentemente hay que reunir una serie de requisitos. Lo primero es tener los permisos apropiados al aprovechamiento. Ver si esa planta necesita un permiso especial y si no, pues, y el terreno no es nuestro, pues tendremos que pedir un permiso a la propiedad, bien sea pública o sea un propietario privado.
Hay que disponer de los conocimientos necesarios para realizar los trabajos, porque si no sabemos hacerlo bien, pues podemos dañar la planta a la que estamos recolectando. Entonces, puede que ya el año siguiente no esté esa planta. Si lo hacemos bien, pues normalmente cuando una planta está bien cuidada, incluso se regenera. Es decir, una planta bien haciendo recolección en condiciones puede durar más años que una planta que no se recolecta. Eh, Después, bueno, pues una serie de cosas. Pues, si vas al monte a recoger una planta, pues, tienes que tener un vehículo pues, que lo lleve hasta el punto de recolección o el punto de venta o lo que sea. Y como digo, siempre tener una garantía de alguien que te compre lo que vayas a cosechar, evidentemente. Vamos a ver, aquí, bueno, voy a poner unas fotos de los productos más normales que nosotros trabajamos silvestres, ¿no? Estamos aquí con la jara, imagino que la mayoría lo conocéis, se llama jara pringosa. eh, eh, Tiene una flor, no he puesto aquí una foto de una flor que es así blanca con unos puntitos amarillos en el centro, está muy llamativa. El capitata, que es lo que se le llama aquí el tomillo carrasqueño, eh, el almoradú, alguna gente le llama tomilla o en algunos sitios le llaman tomilla, que es una también muy habitual de las sierras de aquí, muy habitual y también tiene un mercado interesante. Normalmente su destino es siempre, bueno, algo también para planta seca, pero la mayoría es para la producción de aceite esencial. Eh, Esto le llaman, por aquí se le llama manzanilla amarga, que es el grisum, un producto que tiene, se utiliza, la mayoría de su uso es para aceite esencial. Eh, Esto hace unos años, pues, valía un disparate, estaba carísimo, esto era. Pero bueno, se han puesto cultivos en islas como Córcega, Cerdeña y ya pues, el precio ha bajado, pero aún así hoy tiene un precio que, pues, bueno, que puede valer la pena tanto para cultivarlo como para hacer recolección silvestre. El romero, este es el producto que nosotros más estamos extendiendo. Estamos trabajando nosotros el cultivo, bueno, mayoritario está entre el romero y el orégano. Hacemos mucho orégano para aceite esencial también. Aquí, pues, bueno, un ejemplo de esto de lo que decía del autoempleo, esto es el azafrán. Hay un grupo de gente, pues, cogiéndole los estilos. Bueno, aquí voy a decir un par de detalles, ¿no? Lo que es los métodos de cultivo, pues, los más habituales, pues, son el ecológico y el convencional. Desde todos los sentidos, está claro, aunque a los agricultores nos cuesta mucho el cambiar del convencional hacia el ecológico, pero el futuro está claro que va hacia el camino ecológico. Desde el punto de vista de la Comunidad Europea, desde lo que es la PAC, está claro de que en no muchos años el futuro va a estar enfocado hacia lo que es la agricultura ecológica en su mayoría. A la vista está que los que hagan agricultura convencional, los que hacemos, pues cada día estamos más retados productos químicos para control de herbicidas, todos aquellos productos que van funcionando bien, pues nos los van retirando del mercado y tenemos cada vez más complicado el control químico tanto de las plagas como de las enfermedades de las plantas. Aquí pongo una lista más o menos de los productos ecológicos que tenemos mucha demanda. Bueno, hay muchísimos más. Y si alguien alguna vez pues, tiene interés en alguno, yo no tengo inconveniente en decirle cuáles pueden ser pues, los más interesantes. Bueno, las ventajas del cultivo lógico, pues yo creo que las sabemos todo el mundo, ¿no? Es un producto sano, un precio más adecuado para el agricultor. El mercado cada vez está más creciente, cada vez más gente consume productos ecológicos. El futuro, pues, evidentemente, más interesante, ¿no? Pues, inconvenientes pues, con las semillas y esquejes certificados, que, no, que es difícil, aunque ya viendo cosas, pero es difícil todavía. Lo que son abonados, cada vez van habiendo más, pero
está difícil también de encontrar abonos que tengan una respuesta rápida en el cultivo. Control de plagas también es difícil. Control de la hierba hay que hacerlo a mano o bien ya con máquinas. Cada día está habiendo más máquinas, ya incluso con sensores, con cámaras que van quitando las hierbas que no queremos. La verdad es que ahí se va avanzando mucho. Bueno, este ni lo voy a decir siquiera. Bueno, el cultivo convencional, pues sabéis que, aunque todo, la mayoría pues se hace por aquí, lo hace todo convencional, pero sabemos que va a ir cada vez, bueno, tardará, no va a ser de un año para otro, pero poco a poco va a ir perdiendo su capacidad en el mercado. Eh, Ahora aquí hay otras dos partes importantes en lo que son los cultivos, ¿no? El secano y el regadío. Eh, el secano, son cultivos que se pueden hacer extensivos, ¿no? Y poco coste, pero tiene inconveniente de que depende mucho del clima. Evidentemente, si no llueve, pues tenemos un año regular. Bueno, el regadío, pues, falta que lo diga, son producción pues, más estable, elevada, poca dependencia del clima y tiene un coste elevado para producir y mayor número de enfermedades e invasión de hierbas. Eh, bueno, cuando vamos a pensar en un cultivo, ¿qué cultivamos, no? Eh, Podemos, sobre todo es importante ver de todo el resumen de lo que hemos dicho atrás, ¿no? Cuál es el que hay demanda en el mercado y se puede adaptar a a nuestro terreno, a nuestro sitio donde lo podemos cultivar, ¿no? Yo normalmente pues, suelo ver una cosa, aunque después no siempre todo es... hay modelos que tienes que tomar decisión sin depender de esto, ¿no? Porque no puedes decir, oye, ¿dónde se da de forma natural la planta? ¿Y qué tipo de suelo lleva? ¿Qué altitud? ¿Temperatura? Bueno, una serie de los datos climáticos del sitio donde se da de forma natural y ver si en nuestro pues es algo parecido. Porque hemos tenido resultados con plantas que son muy diferentes de nuestro clima y sin embargo aquí pues se han adaptado bastante bien. Eh, Como he dicho antes, hay varias plantas varias partes de la planta que se utilizan. Es recomendable buscar plantas de las que podamos utilizar varias partes, desde lo que es la raíz hasta flores, ¿no? Porque claro, si por lo que sea en un momento determinado una parte del cultivo está más, hay menos demanda, pues podemos aprovechar otra. Y evidentemente hacer un estudio agronómico, ver cómo se va comportando en estos terrenos. Yo siempre, cuando alguien quiere hacer una cosa, yo siempre hay que hacer un pequeño ensayo. Hay que hacer un ensayo un año antes o lo que sea y ver qué tal se da el cultivo, esa planta en nuestra explotación. Eh, Hay varias cosas importantes. Está hablando de todo cuando estamos cultivos ya activos, ¿no? Aparte de, siempre es importante, porque cualquier tipo de planta aromática, de cualquier familia, muchísimas especies. Oye, pues hay que asegurarse de que la especie que nosotros tenemos es la que después nos va a recoger el mercado. Tema de tomillos, por ejemplo, hay cientos de tipos de variedades de tomillos. Y después el mercado no compra todo, sino hay unas determinadas que son las que sirven. Entonces, es importante que elijamos bien la variedad. Yo siempre también digo que hay que procurar que se pueda mecanizar todo, ¿no? Casi todos los procesos, es decir, desde la siembra hasta la transformación del producto. Eh, Aquí pongo un ejemplo muy curioso, ¿no? Que es el cilantro. Cuando nos ponemos a cultivar cilantro, bueno, pues tenemos que ver el cliente de nosotros nos puede comprar qué necesita. Porque el normal pues sería el de la derecha, que es el que se cultiva de forma más habitual aquí, que es uno que es más redondito y que tiene poco aceite esencial. Después en el centro es un producto así un poco alargado que se utiliza más para la producción de aceite esencial. Y el de la izquierda es otro más a tipo decorativo, todos son cilantro.
Cuando ves la planta en sí, a lo mejor no la distinguimos mucho, pero cuando ya está terminando el grano, y es sí, sí hay mucha diferencia. Entonces es importante elegir dentro de la especie la variedad que nosotros vamos a ver. Aquí os pongo una foto de un modelo de tomillo. Bueno, el estudio agronómico voy a resumir porque yo ya me estoy alargando más de la cuenta, ¿no? Eh, Aparte de la relación al clima, cómo lo vamos a poner en nuestro terreno, si se puede hacer por esqueje, por semilla, el marco de plantación, si es riesgo, las enfermedades que podemos tener, el control. Quiero enrollarme mucho. Voy a hablar un poco más de alguna cosa aquí, un poco adelante. Bueno, el establecimiento del cultivo, pues siempre evidentemente, si es con planta, buscar, hay que hacerlo con plantadora, casi todo lo que hacemos con una plantadora, aunque pequeños ensayos todavía lo seguimos haciendo a mano, pero la mayoría es mecánico. Ahí veis, estamos poniendo a mano, eso es eucalipto blanco, el glóbulo. Eh, Distintas formas de siembra, ¿no? De aprovechamiento. Tenéis plantando jengibre arriba a la izquierda. Después tenéis ahí de orégano con filo pequeño. Bueno, algunas cosas ahí, ¿no? Vamos. Bueno, aquí veis un cultivo que tenemos en Écija. ¿Qué pasa aquí? Se me pasa. Eh, este se puso a mano, ¿no? Porque la finca pues tenía trabajadores y bueno, y querían empalmarlo y se puso a mano. Esto es orégano. ¿Verdad? Lo pone muy bien, esta gente somos especializados, pone mucho pimiento, está muy especializado en hacer de forma manual. El marco de plantación, pues si a alguien le interesa, pues ya se lo explico yo de forma particular. El riego, bueno, hay varias formas de riego, lo voy a pasar porque tampoco pienso que pueda haber quien ahora mismo no creo que es interesante. Los riegos, sistemas de riego, ¿no? Las ventajas de los distintos tipos de riego. Eh, Hay que tener en cuenta también las posibles enfermedades que puedan tener nuestras plantas. Normalmente las plantas aromáticas normalmente tienen muchas menos enfermedades porque son plantas adaptadas al clima nuestro, entonces no suelen tener muchas enfermedades, aunque sí algunas veces se presentan, ¿no? Algunas plagas de insectos. Vamos, normalmente ¿no? Control de las malas hierbas, como decía, ya hoy en día está muy mecanizado, ya hay incluso máquinas con sensores, con cámaras y ordenadores y trolan casi toda la hierba. Veis una con un sensor ahí hidráulico de cuando toca, aparta la reja, total, muchas cosas ya especialidad. Aquí una cosa que nosotros no lo empleamos porque limita mucho la mecanización, que es el empleo de plástico, control de la hierba. Nosotros no lo empleamos por eso, porque a la hora de recolectar da muchos problemas. Bueno, bueno, como el aloe. Nosotros aloe no lo hacemos porque el, el mercado no es un mercado demasiado interesante, aunque tiene mucho mercado, pero el precio no lo hace muy bien. Abonado, bueno, estoy hablando de distintas cosas que en principio, vamos, una aquí. Bueno, pues estamos cosechando orégano. Una cosechadora normal, la hemos adaptado, entonces lo trilla y lo lleva directamente pues a la tolva y después se mete por una criba y se limpia y ya va dispuesto para el mercado. Hay distintas máquinas para recoger, que claro, normalmente son cosas muy costosas, ¿no? Aquí estamos también cortando el orégano y la otra costura de trillando. ¿Eh? Esto es manzanilla, recogiendo manzanilla, la manzanilla se corta, se deja en hilera y a los 2 o 3 días pues se empaca y se le manda al cliente directamente. Aquí hay una máquina que estamos cogiendo las flores de la manzanilla. Porque la manzanilla de estas plantas tiene varios usos, ¿no?
varias partes que se usan. Está de lo que es la flor y lo que es la planta entera. Vamos con alguna foto. Aquí, bueno, esto es para pequeñas instalaciones. Veis, hay algún tipo de secado, pero vamos, es una cosa así más para tipo particular, ¿no? Aquí otro tipo de secado que es el liofilizado, pero tampoco viene al caso nuestro porque solo se utiliza en flores, cosas que tienen un alto valor, como el azahar, los pétalos de rosa, cosas muy, que tienen mucho precio y sí que se puede hacer un equipo de ese tipo. Lo normal es, pues lo que veis ahí, un secadero de una especie de invernadero, hay unas esterillas y se pone ahí. Nosotros normalmente la mayoría de las cosas las secamos directamente al sol, porque tenemos temperatura que nos permite secar muy rápido y no se estropea la planta. ¿Mm? Aquí veis ahí con las flores de manzanilla, pues pasándolas al secador. Aquí las distintas máquinas que se utilizan para clasificar las flores. La destilación, es una de las cosas que más hacemos, ¿no? La destilación de las plantas. Aquí veis la instalación que teníamos antes en el campo, que es la de abajo, y arriba pues tenéis esto es una empresa, o vaya, un momento, lo de arriba, es una empresa rusa que hace esto, que hace cilantro, lo que están destilando, y tiene unos remolques. Actualmente en España ya hay varias empresas que trabajan así de esta forma, ¿no? Son los remolques directamente en el campo, los caen con una picadora, picando la planta, y destilan en el mismo remolque. Eso es lo que se está extendiendo y es lo que de fútbol. Aquí, vamos a ver. Yo todavía la destilación que nosotros tenemos es como esta no es la mía, pero bueno, es similar, ¿no? Al sistema, digamos, tradicional. Esta es una destilería moderna. Si veis, es portátil, lleva en un lado lo que es lo veréis bien, donde hace el vapor, que es lo que está atrás del rojo, y al lado derecho es donde se enfría, el vapor ya se condensa, y en medio es lo que es el remolque que está echando un tractor, es el remolque destilador. Y eso sería la planta para destilar. Aquí veis lo que es la parte del vaso florentino, que es donde se separa la esencia del agua. Entonces son yaquinas grandes, donde nosotros tenemos una parecida a esta, un poquito más pequeña, pero de ese estilo para recoger del campo el orégano. Después, pues, importante, cualquier cosa que pensemos hacer, hay que hacer evidentemente un estudio económico, que no me voy a parar, pues, tampoco tengo algunos detalles, que si alguien quiere algo, pues lo podríamos comentar, ¿no? Tengo algunas fotos de cultivo, porque si queréis verlo, por ejemplo, esto es orégano para la producción de aceite. Esto es stevia. Esto es eucalipto blanco en Huelva. Tenemos una finca destinada. Esto es lavandín. Este está en Écija. Esto es tomillo rojo. Esto hace ya unos años. Esto no es una foto vieja. Y esto es otro tema en lo que tenemos yo particularmente muchísimo interés, ¿no? Que es el aprovechamiento de la entrelínea de los olivares. Porque hay muchas plantas, mucha gente que necesita hacer cubierta vegetal y esa cubierta vegetal encaja perfectamente con plantas aromáticas. Aquí concretamente hay manzanilla, pero bueno, pues podía haber cualquier otro tipo, ¿no? Un orégano. No todas las plantas sirven para las entrelíneas porque tienen que permitir el paso de la maquinaria para trabajar el olivar, porque si la pis destruye la planta, como sería el caso del romero, el romero no serviría. Sí, sería interesante eso, que sean plantas que resistan, por lo menos cuando son pequeñas, que pasen los tractores y no la eliminen. Aquí esto es un ejemplo de la resistencia que tienen las plantas aromáticas al frío. Es una ajedrea con una hada impresionante y no tiene ningún problema. Suelen resistir perfectamente la helada.
¿no? Esto es un cultivo ecológico, esto no es en España, esto es en Marruecos, es de Salvia officinalis, ¿no? Allí. Esto es la caléndula, la que hablaba antes, que es una que para la recolección de la flor pues, es muy interesante. En lógico tiene un precio bastante razonable y lo que sí ocurre es que casi tiene que ser de forma manual. Esto además tiene un periodo muy largo de floración. Mientras le va recogiendo flores y tiene humedad, la planta sigue dando sigue produciendo y es un cultivo pues, bueno, para pequeño nivel pues puede ser interesante. Esto es anís, cilantro, por poner algunos ejemplos de cultivos, comino. Este producto con muchísimo mercado, pero muy difícil de cultivar porque es muy pequeño y después la hierba pues casi siempre vende más que él. La equinacia, esto se utiliza desde lo que es la hoja y lo que más valor tiene pues a los 2 años la raíz. Ahí tenéis el hinojo, los dulces. Hinojo hay también muchos tipos de hinojo. Desde el dulce al que conocéis el ocrio, que vulgarmente se le conoce como amargo, que también tiene funciones esenciales. Esto es hinojo también, cultivo de hinojo. Esto es orégano. Ya aquí un orégano que ya está para empezar a recolectarlo, ya tiene la flor madura. Lo vamos cortando y después pues, lo vamos teniendo. Esto es el que decía antes, la mejora del almoradú. Yo lo he cultivado mucho porque es una planta que se cultiva muy bien. Tiene unos rendimientos pues muy buenos, ¿no? Esto es ruda, es una planta que los que la conozcan huele fatal, ¿no? Sin embargo, se utiliza en perfumería. La verdad es que lleva muy poco, simplemente para matizar algún aroma, pero se utiliza mucho en perfumería. La salvia esclarea, no sé si alguno habéis tenido la oportunidad de verla, suele haberla en jardines. No es una planta muy normal, pero sí que hay en los montes aquí de forma silvestre, aunque no esta misma especie, pero sí suele haberla. La planta también de nuestra zona. Esto es lavanda. Ah, no, esto es la salvia lavandulifolia. También la tenemos aquí en los montes. Valeriana. Esto es una planta en ecológico, sobre todo, con muchísima demanda de lo que es la raíz. Aquí se utiliza la raíz. Aquí es una planta que vive 2 años y en el segundo año pues se arranca y se aprovecha la raíz. Tiene mucha demanda, ¿eh? ¿No? La valeriana es una planta que se pone con 2 metros de altura en el segundo año y después arranca y se aprovecha la raíz. Esto es manzanilla, a ver, cultivo, hinojo, esto es el azafrán. Bueno, tengo aquí un montón de fotos de ejemplos de las aromáticas. Tampoco quiero ruir a nadie. No sé si alguien pues quiere hacer alguna pregunta, pues no sé, estoy a vuestra disposición. Hola, buenas tardes. Yo te quería hacer algunas preguntas porque soy la técnico responsable de, digamos, de visitar los propietarios y el cultivo de las aromáticas es algo que se han planteado, que yo les he mencionado y han tenido algunas dudas, concretamente, por ejemplo, a la hora de buscar clientes, que es lo que has mencionado. ¿Qué tipo de clientes estamos pensando? ¿Son clientes internacionales? ¿Son grandes canales de distribución? ¿Qué tipo de clientes deberían empezar a buscar? Son clientes, la mayoría internacionales. Aquí el mercado español, bueno, hay un mercado también importante, pero no suele ser muy. Entonces, yo la mayoría de lo que trabajo son empresas extranjeras. Bueno, de todas formas, pues si a alguien le interesa, pues yo le puedo ir orientando de algunos clientes. En ese tema estamos trabajando con agricultores que quieren hacer cosas y a lo mejor no disponen de los medios y nosotros pues colaboramos con ellos. Nosotros pues hacemos las partes que a lo mejor él no tiene disposición, que serían lo de buscar la planta, de ponerla, de hacer la plantación y después el proceso de recolección y transformación de la planta.
y normalmente el agricultor lo que hace es mantener el cultivo limpio de malas hierbas y en el caso que sea regadío, pues lo que es el regadío, ¿no? Y lo demás pues se lo estamos facilitando nosotros, porque cualquier persona no es fácil que ponga de los equipos pues, para plantar, para después para recoger, para secarlo. Y bueno, si es a pequeña escala, cualquiera lo puede hacer, pero si un poco más de nivel ya es complicado. Y luego otra pregunta que tengo, o sea, un caso práctico, por ejemplo, tengo 2 parcelas como de 1 hectárea cada una y además tengo una finca en terreno más forestal que por su abandono se ha cubierto como de monte, ¿no? De vegetación mediterránea, pero de forma espontánea. ¿Qué debería empezar a Sí, plantearme si quiero introducirme en el mercado en la producción de aromática? ¿Qué pienso para bueno, mis no, parcelas, digamos, más tierras calmas y qué pienso para la zona de monte? yo primero empezaría por pedir la certificación ecológica. Después, hay una serie de plantas que ya he nombrado algunas que se hace directamente. En una certificación ecológica, pues, y es una persona que tiene 2 hectáreas y la quiere trabajar ello, yo le plantaría, pues, que ponga 1 hectárea de amapola y otra de caléndula. Y por lo menos yo creo que lo que es digamos, un sueldo que podría cobrar en otro sitio, yo creo que lo puede sacar a esas 2 hectáreas, ¿no? Dedicándose ahí casi todo el año. Después, hay una cosa ahí que me interesa mucho, creo que puede ser interesante para la zona, pero ahí habría que plantear el hacer alguna investigación. Yo, bueno, siempre pues intento, si a través de las administraciones algo pudiéramos hacer algunos ensayos en terrenos forestales. Hay, bueno, forestales que se puedan labrar, evidentemente, en zonas de monte y cosas. Hay una serie de plantas que tienen mucha demanda, pero son plantas ya leñosas, o árboles, como puede ser mirto. eh, eh, bueno, hay una serie de plantas que pueden tener una gran salida en el mercado, pero no tenemos la suficiente experiencia para decir vamos a hacer un cultivo ya en serio, ¿no? Entonces, pues, como otra que está que va a tener mucho interés en los próximos años es la argania, argania espinosa. Esa no es una planta de aquí, el mirto sí, pero la argania, yo he visto algunas pequeñas pruebas por ahí, en la zona de Almería y de Málaga está funcionando bastante bien. Es un cultivo, yo pienso que con el futuro puede ser algo más interesante que lo que es un olivar, pero habría que tener algún ensayo de experiencias para no equivocarse a la hora de hacer un cultivo, que evidentemente pues vale un dinero. Entonces, yo, aunque ahora mismo de forma particular no podemos hacer mucho, pero sí que me interesaría, si a alguien le interesa, yo colaboro y haríamos unos ensayos porque eh, puede ser uno de los futuros que pueda tener la zona de monte, ¿vale? ¿Alguna cosilla? Bueno, la última pregunta, creo que en las charlas has comentado que es complicado, aunque cada vez menos, encontrar insumos ecológicos, sean Sí. abonos, sean semillas, sean esquejes. ¿Crees que puede ser una línea de negocio para esta zona, aparte de la producción de aromática, la producción de insumos ecológicos? Meterse a producir semilla ecológica de plantas aromáticas, esquejes de plantas aromáticas u otras, abonos incluso. Los abonos seguro, lo que es la fermentación de materia orgánica y producción de este tipo de abono, estoy convencido, ¿no? De ganadería mezclado con restos de podas y todas las cosas que podamos fermentar y hacer compost y cosas de este tipo, yo estoy convencido de que es una línea de negocio interesante. De hecho, nosotros estamos empezando con lo que tenemos después de la destilación. Vamos a empezar el año que viene a ir haciendo un compost para después aprovecharlo en nuestros mismos cultivos, ¿no? Es un tema interesante y también es posible en esta zona. Posible. Bueno, ¿alguna pregunta más por ahí? Hola Antonio, buenas tardes. Buena. ¿Qué pasa? Mira, Nada, me ha parecido muy interesante lo que has comentado de las aromáticas como a modo de cubierta vegetal. ujú. ¿Qué experiencias hay sobre eso? Pocas, 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 muy pocas. Vale, vale, Eh, vale. Pero estoy interesado porque creo que es
Cuando yo, por ejemplo, veo hay zonas que son de cierta pendiente y tal, que tienen que hacer cubierta y se siembra un raigrado, se siembra cualquier cosa que después lo que se hace es que simplemente se destruye, digo, vaya, pues hay posibilidad de hacer una aromática y no hay que destruirla, sino además aprovecharla. Sobre todo porque cuando no se labra, muchas veces ya tenemos agricultura, puede ser que la finca sea de agricultura ecológica y ahí encajaría perfectamente, ¿no? Pues ahí se puede hacer manzanilla, a lo mejor un orégano que puede encajar bien, algo de lavanda. Hay cosas que, y además pienso que no interfieren demasiado en lo que es la vida del cultivo, ¿no? Entonces, poco a Bueno, poco hay que trabajar un poco, sí. nosotros por nuestra parte estamos dispuestos a, bueno, a colaborar si tienes ahí algo en mente que podamos probar. Tenemos un Hay montón de socios con parcelas que tienen ayuda agroambiental, dejan cubiertas vegetales, se podría plantear, ¿vale? Bueno, pues podemos hacer algunos ensayos, podemos plantear, hay cosas, por ejemplo, incluso hay unas variedades, habría que mirar dos o tres variedades a lo mejor de cilantro, que es un cultivo relativamente rápido, se puede sembrar un poco tarde en la primavera para que no se haga demasiado grande, y hay variedades que se pueden destilar, que cogen muy pronto. Quiero decir con esto que a lo mejor tenemos un periodo de 3 meses en el cultivo y después pues, deja la raíz ahí para que no haya erosión y son plantas que no, yo creo que no van a tener mucha demanda de De nutrientes nutrientes, del ¿no? suelo. Exactamente. Entonces, si se hace así a plantas a corto plazo, pues pienso que pueden encajar bien. De todas formas, si queréis, pues podemos plantear hacer ya para este año un ensayo, ¿no? Y hacer Sí, sí, alguna parcela, ir viendo cómo se comporta y después ver que no afecte la producción de los a lo que es el cultivo. Muy bien, ya de todas maneras el lunes hablamos. Hemos bueno, quedado. sí, muy bien. Venga, gracias. Nada, ¿alguien más quiere preguntar algo? No sé Hola, si Nelson quiere hablar. Sí. hola. Estaban esperando a que me dieran paso porque no quería. Bueno, no soy Sí, Nelson. sí, aparece Nelson ahí, sí. Ya se ve. Hola, soy su mujer, soy María Jesús ¿Qué tal? y junto a Nelson, mi marido, tenemos una empresa y ahora mismo llevamos 5 años licitando montes públicos para la recolecta de pino piñonero, de la piña del pino piñonero, ¿no? Ajá, bien. Y también hemos creado una marca propia de piñón. Y bueno, Ajá. estamos ahí lanzando la marca al mercado a ver qué tal. Mi pregunta era para ti, José Antonio, con respecto a la recolecta silvestre, Ujú. como te he dicho antes. Eh, por ejemplo, el tema de las aras, el tema de otras. Nosotros estamos en la Sierra de Huelva, Ujú. entonces hay plantas aromáticas de recolecta Sí, sí, silvestre. conozco ¿Cómo la es el zona, sí. procedimiento, cómo es el procedimiento para licitar o cómo para, no sé cómo, Por ejemplo, nosotros, vamos, yo tengo unas concesiones eso sale a subasta pública, bueno, no siempre, sino a lo mejor cada 2 años, pues salen licitaciones públicas del monte. Entonces, pues ahí pues concurre y tú haces tu oferta sí, igual y si que en la piña, ¿no? igual que la piña, es lo mismo, nosotros en las Jara lo hacemos así. En las Jara normalmente no hay mucha gente demandando o casi nadie y bueno, pues no es difícil. Y Claro, bueno, imagino que sí, bueno, sí, ¿de quién depende el terreno? Si es del ayuntamiento o es de la Junta, ¿no? ¿Quién claro, lo pero sabe? de todas formas, pues claro, evidentemente necesita la correspondiente autorización para poderlo aprovechar, ¿vale? Igual en la Claro, piña, cualquier aromática o cualquier cosa que utilices en monte público y evidentemente pues tienes que reunir una serie de requisitos. Pues que tener sí, personal vamos, de yo alta. creo que aquí a licitación no sale, el tema de plantas aromáticas no sale a licitar.
a lo mejor tenéis que pedirlo, ¿eh? Yo había zonas que no salían. Y puedes hacer, nosotros lo de las aras sí se lo comentamos el año pasado, pero después se nos vino un poco el tiempo encima y no lo pudimos hacer. Y Ajá. este año pues se nos ha complicado también con el piñón y tampoco. Pero estamos interesados, entonces le plantearemos coger una pequeña parcelita para probar, hacer una prueba, a ver qué tal. Y después otra consulta, el tema de la certificación en los montes públicos. Sí, sí, se puede hacer. No sé qué se puede hacer, Sí, pero por ejemplo, sí, a mí me dan una concesión, por ejemplo, el tema de las piñas. sí, La concesión sale cada año. sí. Yo no voy a hacer un desembolso económico, que aunque sea mínimo, en Bueno, certificarlo, por ejemplo, ecológico, claro, para que el año viene sea para otro. si no lo tenga, ¿sabes? Claro, evidentemente. De todas formas, ahora es que ha cambiado un poco la norma. Desde hace un tiempo se podía hacer, entonces tú lo pedías, y al tratarse de un monte público, la certificación ecológica la tenías en 2 o 3 meses. Y es más fácil. Ahora creo, no estoy muy seguro que ha cambiado, ¿no? Entonces te van a pedir un periodo de conversión también, que no sé el tiempo que lleva. No estoy al día de la normativa, pero bueno, eso es SOICER, sí os puede informar de eso. También Ya está en el me proyecto este. he apuntado yo el correo de Marta. Sí, sí, sí. Perdona, la Sí. certificadora de productos ecológicos. De paso, te pongo en contacto luego con María, que es la persona que está asesorando en esos temas. Y nosotros, a ver, nosotros incluso con Andanatura nos pusieron en contacto, no recuerdo cómo se llamaba la empresa, y estuvimos, vamos, que nos dieron hasta presupuesto y todo. Pero claro, decimos, es que en la Junta, en los pliegos de licitación tienen que cambiar, que lo den a unas concesiones por lo menos a 5 años, ¿no? Sí, sí, lo están haciendo, ¿eh? Me consta que lo están haciendo porque nosotros las ARA la hemos conseguido. Antiguamente, la certificación de los montes públicos era un tema de la Junta y lo llevaba PFC. Lo que pasa que yo creo que por restar gastos decidieron eliminar. Claro. Pero ponemos en contra porque, como dice él, ha habido cambios, ¿no? Y la normativa, y te ponemos en contacto con María de Soicer, que os pueden decir. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Encantada. También te vamos a poner en contacto con el responsable, o sea, el técnico que ha llevado el tema de montes públicos, porque te puede asesorar sobre cómo presionar para que los pliegos públicos incluyan pues, un aprovechamiento a 5 años, también sobre los temas que comentas de la recolección silvestre. Yo creo que le puedes plantear sus dudas directamente a él y te las va a resolver en toda su complejidad. Perfecto, muchas gracias. José García Cabello es el técnico responsable del proyecto de montes públicos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pablo. Pues nada más por mi parte. Bien, ¿hay alguien más que quiera preguntar algo? Juan Antonio, ahora que has puesto esa foto del olivo, ¿la hoja del olivo para cosméticos tiene interés? Sí. ¿Con la cantidad de hoja que generamos, por ejemplo, en esta industria? Sí. Mira, Habría... te lo pongo aquí esto porque verás, aquí hay, lo que pasa es que, bueno, cosas van lentas, ¿eh? Aunque el mercado de la oleuropeína, que es una de las moléculas que se saca, espérate, es que no tengo yo he estado colaborando con el Instituto de la Grasa durante 15 años en un análisis clínico ya en humanos, con el ácido oleanólico. El ácido olivo, como lo tenemos, nadie sabe lo que tenemos, pero es una fuente de vida, ¿no? Como poder curativo, tiene de las distintas moléculas, que son muchas las que tiene, cada una de ellas tiene un montón de propiedades. O no, por ejemplo, la que nosotros estamos ahora trabajando es el ácido enólico, que se extrae de la hoja, y el aceite de oliva en su composición lleva una pequeña parte. Entonces, enriqueciendo ese aceite de oliva con más cantidad
de oleanólico. Es el ensayo clínico que se ha hecho en el Hospital Macarena con 200 pacientes con predisposición a la diabetes. Se ha observado que los 100 personas que lo han tomado durante 2 o 3 años, el 75% no ha desarrollado la enfermedad. Y en la parte que se hizo con efecto placebo, con todas las historias estas, se hizo un ensayo, pues, como se debe de hacer, ¿no? Las otras que no lo tomaron, casi el 90% desarrolló la enfermedad. Por lo cual ahí está viendo de que tiene unas propiedades bastante... Nosotros estamos trabajando precisamente con una empresa que va a empezar a lo mejor a comercializarlo, a comprar la patente del aceite enriquecido. Nosotros tenemos la de los oleanólicos y ahí estamos un poco en sinergia. Después hay otras muchas moléculas, la oleoproteína, el hidroxitirosol, el ácido malínico. El ácido malínico, no sabéis, se utiliza mucho en medicina, ¿no? Porque tiene un peso molecular muy alto y según tengo entendido, que yo ahí hoy no tengo mucha idea, cuando hay infartos y cosas de ese tipo, utilizan eso como fármaco. Pero bueno, no, ahí no entiendo mucho y no quiero meterla, ¿no? Pero sí es cierto de que cada día se está utilizando más la hoja del olivo. Claro, para cada proceso, pues te pide que la hoja del olivo esté en unas determinadas características. Una te pide que la hoja fresca, otro que se haya secado, otro que haya perdido el color. Cada molécula, pues su proceso pues, es diferente. Pero sí es importante la cantidad de empresas que ya están trabajando con productos de este tipo. Y yo sé que ahora se han hecho ya unas pruebas en ratones con el Alzheimer, con el onólico. Bueno, me estuvieron explicando el proceso, cómo inducen a los ratones el Alzheimer y ha dado unos resultados fantásticos. Ahora pues quieren hacer también un ensayo en un... Estamos hablando de un producto que no puede tener contraindicaciones, porque es un producto 100% natural y que, bueno, pues, te lo puedes comer como quieras, que no tiene ningún problema. Porque, claro, no es nada químico, es algo natural. Y, pues parece que va a ser un producto interesante. Bueno, Muy bien. ¿alguna cosilla más? Aquí voy a pasar rápidamente unas cuantas diapositivas de plantas. Muchas de ellas no son de nuestra zona, ¿eh? Simplemente para hablar de la infinidad de plantas que hay que se utilizan con fines medicinales y de perfumería. Los voy a pasar rápidamente para que no entretenga mucho. Esta es una planta endémica de la sierra esto de Sierra Nevada, solo la hay allí, y es una planta muy interesante. Además, que esto es otra que puede servir si alguien quiere algo de autoempleo, esto es interesante también, porque aquí aprovecha también es el aceite esencial de los pétalos, como olores cuando están antes de abrirse, delicados. Ruda, te voy a poner algunas, esto es lino, que se utiliza mucho en dietética, realmente porque veáis la inmensidad de la moringa. Esto sí hubo aquí en España mucha gente que empezó a cultivarla sin hacer ningún sondeo de mercado y se encontraron que después el precio al que lo podían vender pues no era rentable. Hay miles de... Las paso rápido simplemente porque os hagáis una idea. El enebro, esto es una planta que es interesante de hacer algo por la zona porque la demanda que hay es interesante, de la esencia y de lo que son bayas. Una planta que pienso que se puede mecanizar bastante. Laurel. Nosotros utilizamos mucho la flor la destilamos, la recogemos bien de fincas privadas. Siempre estamos hablando del naranjo amargo. Utilizamos de fincas particulares o de los ayuntamientos. Cogemos también, aquí en Marchena, pues la recogemos casi todas para destilarla. Es un producto caro, evidentemente, pues hay que coger 1.500 kilos de flores para sacar uno de aceite. Evidentemente tiene que ser caro, porque la recogida, pues ya podéis imaginar. Pero sí tiene un mercado interesante, además es un aroma increíble.
Simplemente porque vean, esta es la jarra. La banda hay un montón de tipos de banda, ¿eh? El espliego, la banda, la latín, la angustifolia, la oficina, un montón de cualquier especie que hablamos de ahí, cientos. La bandín, pues hay un montón de variedades, grosso, brillante, súper. El cantú, eso que esto sí es muy habitual en la sierra nuestra, ¿no? La banda, esto es muy habitual porque no tiene mucho mercado, algunos años se demanda algo, pero normalmente poco, ¿no? Salve final, y esto es un cultivo que se puede dar también en secano, que funciona bien y que se mecaniza bien también. La salvia esclarea también se mecaniza bastante bien. Y esto vale también en secano, ¿eh? Es una planta, pues, romero, bueno, o sea, simplemente por dar una visión de la cantidad de posibilidades que hay. Tomillo, ya veis el montón de tipos de tomillos que hay, ¿no? Y aquí solo aparecen 2 o 3. Bueno, y orégano es igual, hay un montón de tipos de orégano, ¿no? Alcachofa también se utilizan moléculas de la alcachofa haciendo extractos de la hoja, ¿no? Quinacia es una planta que también es interesante y puede servir en secano, ¿no? Esta puede servir. La santolina, la manzanilla de Mahón, bueno, miles, miles. Por familia están aquí detalladas, pero bueno, simplemente porque veáis un poco la diversidad que hay de, de plantas, las mentas, bueno, aquí hay menta piperita, la hierbabuena, el poleo, la melisa, la hierba luisa, otra planta que puede merecer la pena plantearse cultivarla, sobre todo en ecológico. Tiene una demanda y tiene un precio interesante. La valeriana, albahaca, bueno, ya está, simplemente ya no quiero molestaros más. Venga, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias. Súper interesante tu ponencia. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si os interesa, yo voy a pedirle tanto a Juan Antonio como a Marta Salvador las ponencias que nos han puesto hoy y os las envío, las hago llegar por correo. Cualquier cosa que necesitáis, pues contactar con nosotros. La mía también os la voy a mandar, que ahí está nuestro contacto de tanto del GDR como de Geodel, y cualquier duda o cosa que queráis preguntarnos, encantados de poder echaros una mano. Y sin más, muchísimas gracias por participar en este evento. Espero que haya sido de vuestro agrado.